Señor Campos, buenas noches a todos los televidentes de su programa y en particular la ciudad de Tarapoto. Esta es una situación bastante seria, entendemos. Usted está decidido a postular a la presidencia de la República. ¿Cuál sería su, digamos, la base política que usted tiene para poder llegar a ser mandatario de la nación? Señor Campos, siempre existe un punto de partida. Ya, cuando yo ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 77, los mismos problemas que ahora existen, en ese entonces se veía en los periódicos, en los canales de televisión. ¿Cuáles son esos problemas? La pobreza, el desempleo, la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción. Los mismos problemas desde el año 77 que cuando uno ingresa a la universidad a otro nivel, ¿no?, de educación superior, más o menos ya se preocupa por los problemas. Y ahora, ¿no?, ¿usted cree que como presidente de la República tiene la solución para todos esos problemas? Estamos trabajando para transmitir una propuesta de gobierno alternativo en esta coyuntura que vive el país. En eso estamos trabajando. ¿Cuál es su soporte político? Por ejemplo, para muchos, me incluyo, Partacos, Partido de Acción y Oportunidad Social, me era hasta ahora totalmente desconocido. Sí, pero faltando, digamos, casi 2 años para las próximas elecciones, ¿cómo piensa hacerse más conocido a nivel nacional? Sí. El asunto está en que yo no soy un desconocido. Tal vez de manera masiva, no se olvide que yo fui candidato a la alcaldía provincial de Tarapoto en el año 95 y recorrí pueblo por el Bajo Guayaga. Pero no ha tenido mayor fortuna. Sí, pero empezamos en ese momento y habían 3 muy buenos candidatos en ese entonces, ¿no?, donde gana Ronald Ratti. Pero yo siempre he tenido una actividad permanente de organización, de impulso. Yo procedo de una familia, de alguna manera, pionera en lo que es desarrollo local, regional. No me olvido de un tío abuelo, Alejandro Cárdenas, que en la Plaza de Armas de Bellavista conversando me dijo: sobrino, yo soy el primero que trajo energía eléctrica a San Martín en el año 30. Estamos hablando del año 1930. Entonces hay escuela. Ahora, mi mamá siempre ha sido una eminente organizadora de los clubes de madres en la década del 70. Mi padre ha sido regidor. Bueno, ya tengo otros hermanos que siempre han estado en la política. Ojo, entonces, pero su padre, su madre, sus hermanos pueden votar por usted, pero ¿y el resto del Perú? ¿Le conocen en Tumbes, le conocen en Tacna? Más que acá, a veces puedo decir que a nivel de la universidad donde estudié en la UNI, me conocen muchos colegas porque yo formé parte de la lucha de los 3 estamentos en la década del 80, donde nos movilizamos trabajadores, estudiantes y docentes, y cambiamos las autoridades obsoletas que en ese entonces tuvimos en la Universidad de Ingeniería. Y gracias a ese gran salto que dimos en ese entonces, la universidad, lo he visitado no hace mucho, hace 5 años, de muchos años, y veo que ha cambiado bastante, se ha modernizado y está mucho mejor. Pero también tiene sus propios problemas internos. Claro, lógicamente. Ahora, usted ya lanzó su candidatura oficialmente, aunque su partido aún no está inscrito, digamos, con todas las de la ley. No tiene todavía las firmas suficientes, tengo entendido. Estamos recolectando las firmas. Es un trabajo fuerte, pero nada es imposible si contamos con el apoyo. ¿Cuántas firmas se necesita para inscribir su partido? Teóricamente, como le dice la OMP, 150.000 firmas. O sea, el 1% del total de la última votación. ¿Y cuánto tiene hasta ahora? Bueno, estamos sumando. ¿Cuánto sumas? Sí, más o menos estamos en 1.000 firmas. 1.000 firmas. Sí. ¿Llegar a 150.000? Como le decía, cuando hay apoyo del pueblo, hay un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, nada es imposible, ¿no? ¿Y no cree usted que es un suicidio político, por ejemplo, pensar primero lo grande, o sea, la presidencia de la República? ¿Por qué no empezar con una alcaldía, luego la presidencia regional, y de pronto hacerse mucho más conocido y más confiable? Entonces podría tentar la presidencia de la República. Sería bueno, me gustaría. ¿Sabes cuál es el gran problema? Los que empiezan de esa manera utilizan los fondos del Estado para hacer organización política y terminan mal todos. Hace años que me estoy preparando para esta contienda. No se olvide usted que del 95 estuve, vamos a decir, en sueños, como dicen los esotéricos. No estuve en actividad, pero estuve estudiando. Tengo 2 maestrías, docencia universitaria, casi 10 años, ¿no? Ahora, entonces, permítame que le insista, ingeniero, sí, ¿no? Correcto, ingeniero electrónico. El ingeniero electrónico. Permita que le insista, y es que esta, digamos, aventura es un enorme reto para poder llegar a la presidencia de la República. Actualmente se hablan, por ejemplo, de candidatos conocidos como Ollanta Humala, una reelección probablemente del APRA, aunque esto podría ser con otro candidato.
y otras, Lourdes Flores, etcétera, son los más pintaditos, los más sonados. Definitivamente, si en San Martín conocemos, digamos, lo que podría llegar a darnos como resultado Quinto Cárdenas, en el caso a nivel nacional, se necesita incluso para estos candidatos bien conocidos que tengan pues un grado de confiabilidad traducido en un gran equipo técnico. Usted tiene un soporte técnico para poder decir al Perú, no solamente a San Martín, este es mi gran equipo, pueden confiar en nosotros. Pero el ser muy conocido no es garantía de un triunfo, porque eso conlleva de por sí debilidades. Una de esas es el desgaste de la gestión, ¿no? Porque cuando un candidato se presenta, gana las elecciones, ejerce la función y no cumple con lo prometido, no logra los ratios o los objetivos de gestión, hay un desgaste. Y peor, si utiliza el cargo para hacer partido político. Entonces usted confía en ser el outsider que la población necesita. O sea, un candidato desconocido que no sea quemado, que no sea, digamos, cuestionado de ninguna naturaleza, un total desconocido que de pronto puede traer buenas propuestas. Quiero llegar lo más limpio posible. Lo más limpio, o sea, sin compromiso para poder hacer los cambios. Yo les decía al comienzo, pobreza, delincuencia, narcotráfico, seguimos en lo mismo. Yo le decía a mis alumnos, antes de venir a la entrevista esta noche en clase, jóvenes, yo quisiera irme a mi tumba resolviendo siquiera un problema, siquiera uno. Educación, si se ha dirigido a sus estudiantes, puede ser siquiera educación. Uno, ¿no? Uno, pagar bien a nuestros docentes, implementar los laboratorios correctamente como deben ser, en el tiempo oportuno, no después que ya, cuando uno adquiere un equipamiento, al siguiente año es obsoleto. Con ese mensaje creemos que en todo caso con seguridad ya se ha ganado usted unos 50 votos o quizás menos de sus alumnos, si es que son mayores de edad. Esta es la problemática del país, en este cuadro. Una barra vertical, la costa, tiene mayor desarrollo, de alguna manera en infraestructura. La sierra está de la mitad para abajo, o sea, es tentativamente. La selva está abajo, la Amazonía. Es decir, menos atendida por el Estado. Menos atendida por el Estado. Caminos de integración. ¿Qué hablar en la selva, en la Amazonía? Bajamos de Yurimaguas para ir, para San Lorenzo estamos hablando de 11, 12 horas en deslizador. Y lancha tenemos que hacer un día. ¿Qué podemos decir más en tiempos de desplazamiento desde Yurimaguas hasta al punto más lejano de la Amazonía? Estamos hablando de 3, 4 días, 5 días. Interconexión eléctrica, no tenemos. Centros educativos, centros de salud, telecomunicaciones en La Mancha. ¿Quién más tiene? El reto es esto, levantar estas barras hacia arriba. O sea, priorizar Hay que trabajar fuerte, así es la selva. Priorizar la selva. No podemos hablar de un desarrollo equilibrado, armónico, todos los calificativos. ¿Y por qué cree que la selva está abandonada? ¿Por qué cree usted, ingeniero, que la selva está abandonada hoy en día? Tenemos gobierno regional, tenemos alcaldes identificados con la Amazonía, tienen lemas como región verde, etcétera, etcétera. ¿Por qué no llegamos? Correcto. El problema, no la problemática, porque en las maestrías que se siguen se identifican bien los problemas. ¿Y los problemas cuáles son? Ya dije al comienzo, empleo, pobreza, delincuencia, corrupción, narcotráfico. ¿A quién beneficia mantener eso? Pero eso tampoco... No, pero ¿a quién beneficia, digo? ¿Por qué no se cambia? Porque hay grandes intereses, grandes poderes económicos. Es decir, ¿usted cree que esos poderosos... La desgracia de otros es el beneficio de los grandes. ¿No les conviene solucionar ese problema? No les conviene. No les conviene. Yo le puedo poner... a esos grandes, esos poderosos, claro, si no usted les va con conviene. una fórmula diferente al sistema, ¿cree usted que le van a permitir? Con el apoyo y la fuerza del pueblo, todo es posible. Todo es posible.